Egipto. La fuente más rica de tesoros arqueológicos del planeta. ¡Oh, wow! ¡Miren esto! Ocultos debajo de este paisaje desértico, yacen los secretos de esta antigua civilización. ¡Dan, corre a ver! Jamás había visto algo como esto. Ahora, durante toda una temporada de excavaciones, nuestras cámaras han obtenido un permiso sin precedentes para acompañar a los equipos que están al frente de la arqueología. Lo más crítico viene en este momento. Revelarán tesoros sepultados. Hoy tuvimos suerte. ¡Wow! ¿Cuántas momias? Este olor es horrible. Y realizarán descubrimientos que podrían reescribir la historia antigua. No teníamos la prueba hasta ahora. Aquí es donde se inició todo. La verdad no esperaba algo así. En esta ocasión, los arqueólogos revelarán los secretos de uno de los faraones más legendarios de Egipto, Ramsés el Grande. Esto debió ser usado por el mismo Ramsés en persona. John y Colleen buscan pistas del éxito de Ramsés en el desierto. Estos son los grandes éxitos de los triunfos de Ramsés. Alia se apresura a salvar uno de los tesoros más grandes de Egipto. Si se vuelca, sin duda dañaría la superficie de la tumba. Y Fatih excava en lo profundo de la tierra para revelar los misterios de una antigua necrópolis. Encontramos algo aquí, pero no sabemos qué. En los más de 3000 años de historia antigua de Egipto, ningún faraón está cerca de compararse con Ramsés el Grande. Durante sus 66 años en el trono, Ramsés elevó el imperio egipcio a la cúspide de su riqueza, cultura y poder. Creó un extenso legado y fue tan venerado que 9 faraones posteriores tomarían su nombre. Él construiría más estatuas, monumentos y templos que cualquier otro faraón, cambiando por siempre el semblante de Egipto. Ahora, arqueólogos en todo el país investigan los secretos de su éxito. En la antigua ciudad de Abidos, el doctor Same Iskander dirige un equipo para excavar lo que algunos arqueólogos creen que es el primer templo construido durante el reino de Ramsés. A ver, dense prisa. ¡Rápido! ¡Rápido! El Egipto después de Ramsés es un país totalmente diferente. Este fue su comienzo. Hay algo personal al respecto. Eso es lo que hizo que me interesara este templo. Same espera que haya indicios en los inicios del reinado de Ramsés que revelen el misterio de lo que impulsó su futuro éxito. Pero antes, tiene que aclarar un antiguo debate respecto a si este es realmente el primer monumento construido por Ramsés. Lo que buscamos ahora son pistas que indiquen cuándo se construyó este templo. El equipo busca depósitos en los cimientos por debajo de los muros del templo, ofrendas enterradas al inicio de la construcción, con la esperanza de que proporcionen información vital sobre el origen del templo. En lugar de ofrendas en los cimientos, los trabajadores encuentran algo increíble. Cartuchos. Cartuchos extremadamente inusuales. No se han visto así en ningún templo egipcio. Estos sellos ovalados se usaban para estampar los nombres de los faraones en sus monumentos. Los cartuchos ocultos contienen 2 nombres. El de la izquierda dice Ramsés Meri Amón. Es el nombre que se le dio cuando él nació. Y el otro tiene el nombre de coronación que recibió cuando se convirtió en faraón, Ramsés II. El nombre de coronación de Ramsés no habría sido grabado en los cimientos a menos que él iniciara su construcción. El templo se construyó durante el reinado de Ramsés II. Punto. No hay más dudas al respecto. Más adelante Ramsés construiría más monumentos que cualquier otro faraón, pero el cartucho prueba que este templo es donde comenzó todo. Aquí es donde comenzó. Aquí empezó a forjar su legado.
Ramsés inició su prolífica campaña de construcción de monumentos con este templo. En la entrada, un imponente portal de granito daba paso a un patio, rodeado de figuras de Osiris, el dios de este templo. En cada esquina del templo, ocultos con los cimientos, se grabaron cartuchos dorados con su nombre: Ramsés II, el elegido de Ra. En el muro sudoccidental del templo, Same investiga una puerta recientemente sellada que parece conducir fuera del edificio. Esta puerta permaneció abierta por casi 3000 años. ¿Cuál es la razón? Algo debió cruzar por esta puerta. El equipo de Same empieza a excavar alrededor de la puerta en busca de pistas de a dónde conduce. 80 kilómetros al sur, en el Valle de los Reyes, está la tumba magníficamente decorada del padre de Ramsés, Seti I, quien gobernó durante 11 años antes de que Ramsés ascendiera al trono. Alia Ishmael ha venido a estudiar las decoraciones en busca de pistas sobre cuál fue el legado que heredó Ramsés de su padre. Aquí se ve que los pigmentos han sobrevivido todos estos años. Un detalle del extraordinario mural llama su atención. Aquí se alcanza a ver el azul en su cabello. Este pigmento azul revela una increíble evidencia sobre el reinado de Seti. El azul se creaba con lapislázuli que debía traerse de Afganistán. El pigmento viajó más de 3.500 kilómetros para usarse en esta tumba. Es una pista de que Egipto quizá ya había entrado a una era dorada antes de que Ramsés ascendiera al trono. Detectamos fuertes relaciones comerciales en términos de riqueza, poder y política. Es como China y Estados Unidos trabajando juntos. Quizá el éxito de Ramsés se erigió sobre los cimientos de los logros de su padre. Pero descubrimientos como este están en riesgo de desaparecer. Las tumbas se hicieron para sellarse por completo. Y ahora que las hemos abierto, la presencia de aire y de humedad van degradando la tumba. Alia está entrenando a un equipo de jóvenes restauradores para ayudar a preservar la tumba por medio de un innovador escáner en 3D. Durante miles de años, los lugareños han sido los guardianes de este lugar y ahora lo siguen siendo, pero con tecnología moderna. Para Mina Fahim Rezek, miembro del equipo, es una buena oportunidad para proteger su herencia egipcia. Corre por nuestras venas. Yo me siento en casa estando aquí, en la tumba de Seti y lugares así. Siento que voy a orar por mi abuelo ahí abajo. Mañana usarán su entrenamiento para crear un registro en 3D de la tumba de Seti I, antes de que se desvanezca por siempre. Al sur del Valle de los Reyes, en Luxor, se encuentra la necrópolis de Asasif. Este extenso cementerio abarca más de 1000 años de historia antigua de Egipto, con entierros que datan de 800 años antes del tiempo de Ramsés, a muchos siglos después de su muerte. El director de proyecto, Fatih Yassin, y su equipo están excavando un pozo recién descubierto. La entrada del pozo es enorme y se ve profundo, así que es un pozo muy importante. El tamaño del pozo indica que podría llevar a una tumba sin descubrir, pero después de 2 semanas de excavaciones, su trabajo no ha rendido frutos. Córtalo en este ángulo. A unos metros de la entrada del pozo, Fatih nota algo en el suelo. Un raro jarrón. Fatih lo examina para determinar su edad. Parece de la 19ª dinastía, el periodo de Ramsés. El hallazgo es de la época en que Ramsés gobernó. Es una señal prometedora de que el pozo también lleva a una tumba de ese periodo. Hoy fue un buen día para nosotros. Justo al norte del pozo,
alguien del equipo descubre un agujero que se ve bastante profundo. Tal vez sea un pozo, tal vez sea una tumba sin terminar. No tan Ten cerca. cuidado, no te acerques. Miren. Se ve prometedor, pero la entrada es inestable. Es profundo y hay muchos fragmentos de roca suelta. Es una pista atrayente, pero muy riesgosa. En Abidos, en el primer templo construido por Ramsés, Same descubre un camino de bloques de piedra caliza que se aleja de la puerta sellada del templo. Al final del camino, hay algo increíble. Vaya sorpresa. Nos encontramos un palacio. Es el hallazgo de una vida. El palacio privado de Ramsés el Grande. Nos impactó. No esperábamos hallar esto aquí. Same y su equipo de inmediato empiezan a excavar este magnífico descubrimiento. El sitio entero estaba bajo 4 metros de tierra. El camino de Ramsés a la grandeza comenzó en Abidos, pero no fue el primer faraón en construir aquí. Solo 290 metros al sur del palacio de Ramsés se encuentra el templo de su padre, Seti I. Same ha venido en busca de pistas sobre por qué tanto Ramsés como su padre decidieron construir en Abidos, un sitio que había caído en desgracia y fue abandonado por gobernantes anteriores. Aquí está Seti I, su hijo, el príncipe Ramsés, quien luego se convertiría en Ramsés el Grande. Un relieve conocido como la Lista Real registra a los faraones desde la primera dinastía hasta la época de Ramsés. En él podría haber pistas ocultas que revelen por qué Seti y Ramsés regresaron a Abidos y si eso jugó un papel en el éxito de Ramsés. Obviamente, aquí nos falta una pieza. Numerosos reyes fueron borrados de la historia. ¿Por qué los borraron? Porque fueron unos reyes herejes. Estos faraones reinaron antes de que Ramsés y Seti asumieran el poder. Durante este periodo, abandonaron las viejas religiones y dioses. Lo que Ramsés trataba de hacer era restaurar la antigua religión egipcia. Abidos es donde los primeros egipcios creían que el dios Osiris se hallaba enterrado. Lo consideraban un sitio sagrado y desde la primera dinastía eligieron construir aquí sus tumbas. Los arqueólogos desenterraron una tumba que se remonta a 2000 años antes del reinado de Ramsés. Adentro había un tesoro con más de 400 vasijas de vino, un cetro de marfil, un antiguo cuenco de obsidiana y los ejemplos más antiguos de escritura egipcia. Invaluables etiquetas de marfil con los nombres de regiones del antiguo Egipto. Se cree que esta tumba le perteneció a un hombre llamado Escorpión, uno de los primeros reyes de Egipto. Al construir en Abidos, Ramsés y Seti esperaban garantizar el éxito de su dinastía, asociándola para siempre con los primeros reyes como Escorpión y con uno de los dioses antiguos más venerados, Osiris, gobernante del inframundo. Ese es el propósito de este templo. Construir este templo en el dominio de Osiris, que es Abidos. Ramsés fomentó su poder al conectarse con las costumbres antiguas, pero el desarrollo del rey Escorpión durante su reinado permitió a Ramsés esparcir ese poder por todo su imperio. En el pueblo de El Hawi, los expertos en jeroglíficos, John y Colin Darnell, tienen la misión de desentrañar el misterio del camino a la grandeza de Ramsés. Ellos descubrieron unas antiguas inscripciones arriba de una ruta comercial histórica. Creo que lo que encontramos es una de las primeras inscripciones jeroglíficas. Talladas en la montaña, se hallan representaciones de animales, pero son más que simples dibujos.
Obviamente alguien escribió estos signos. Son letras, no dibujos. Estos grabados resaltan un gran momento en la civilización humana. Muestran un ibis con 2 cigüeñas, una en cada lado, y forman algo nuevo. Una imagen que representa una palabra. Es una versión primitiva del jeroglífico Akhet, la antigua palabra egipcia para horizonte. Este podría ser uno de los ejemplos más antiguos de lenguaje escrito jamás hallados. Para confirmar la edad de las inscripciones, John y Colin las comparan con los registros de los antiguos textos hallados en la tumba de uno de los primeros reyes de Egipto, Escorpión. Estos son los mismos signos que los de la antigua tumba en Abidos. Coinciden perfectamente. Con más de 5.000 años, estos son los primeros jeroglíficos monumentales jamás descubiertos y uno de los ejemplos más antiguos del lenguaje escrito. Esta es la primera vez que podemos leer una inscripción jeroglífica. John descifra los símbolos. El jeroglífico Akhet, junto con el símbolo de un toro, revelan una extraordinaria conexión entre esta escritura primitiva y el éxito de Ramsés 2000 años después. Dice, el poder real equivale al poder solar. El rey en la tierra es como el sol en el cielo. Los textos son un ejemplo primitivo de propaganda faraónica. Este, indudablemente, es un antiguo espectacular. Ramsés no solo se asoció a sí mismo con el viejo rey al construir en Abidos, sino que usó el poder del lenguaje escrito desarrollado durante el reinado de Escorpión para esparcir el éxito de su imperio. Esta es la declaración exacta de la base de autoridad sobre la que gobernó el mismo Ramsés II. Aquí es donde se inició todo. Para seguir desentrañando los secretos del éxito de Ramsés, Shukran. John y Colin deben buscar más pistas en los monumentos que dejó atrás. En Luxor, en la necrópolis de Asasif, el equipo de Fatih está excavando el pozo relleno en el área que data de la época de Ramsés. Han alcanzado una profundidad de 10 metros. Los trabajadores deben mover cientos de toneladas de tierra sin maquinaria. Es trabajo muy duro. Debes tener brazos fuertes. Sí. Sajid Al-Kurnai supervisa la seguridad del sitio. ¿Cómo va todo? Monitorea constantemente el progreso de la excavación en busca de peligros. Ya casi terminamos. Sí. La seguridad es muy importante. Es muy importante para nosotros. Hasta ahora, no han descubierto nada adentro. Pero se aproximan al fondo del pozo. Y las señales son prometedoras. A 10 metros no hallamos escombros de la época moderna y es una buena señal, porque significa que jamás se ha excavado. De pronto, uno de los avesados trabajadores de Fatih ve algo en los viejos escombros. ¿Hay algo? ¿Qué? Encontramos algo aquí, pero aún no sabemos qué. Este es el primer descubrimiento en el pozo de Asasif. Mini estatuas. Por fin algo. Shaptis. ¡Lo hicimos! Pequeños Shaptis. Enterrada entre los escombros, hay una estatua miniatura exquisitamente tallada conocida como Shapti. 4 centímetros. Tenemos que seguir. Los antiguos egipcios creían que estas figurillas cobraban vida y servían al ocupante de la tumba en el más allá. Hay que excavar con más cuidado. Conforme excavan, empieza a surgir un verdadero tesoro de Shaptis. Encontramos más Shaptis enterrados aquí. En total, descubren 30 Shaptis bellamente talladas. Conforme Fatih sigue excavando, encuentra algo más entre los escombros. Tenemos una cosa más.
Todavía no sé qué es, pero... Sí. Podría ser una especie de martillo. Se usaba para cincelar. Estas herramientas se usaban para esculpir cámaras en lo profundo de la Tierra. Si aquí hay herramientas, significa que debe haber otra cosa. El equipo podría estar a centímetros de descubrir una cámara funeraria. En Luxor, cerca del Valle de los Reyes, Ramsés construyó su templo mortuorio, el Ramesseum. Colin busca desentrañar el misterio del éxito de Ramsés a través de pistas en los monumentos que dejó atrás. Aquí es donde colocó una de las estatuas más colosales jamás creadas en el antiguo Egipto. Iniciado apenas en el segundo año de su reinado, este enorme santuario fue construido para que los devotos rezaran por el alma inmortal de Ramsés. Desde el comienzo de su reinado, Ramsés se enfocó en ser recordado mucho después de su muerte. Pero Colin cree que este templo podría revelar que el éxito de Ramsés se debió a algo más que la construcción de monumentos conmemorativos. Si no tienes el respaldo de un país increíblemente rico, no puedes mandar a hacer una estatua tan colosal como esta. Muy cerca del templo hay inmensas cámaras abovedadas más aptas para almacenaje que para rezos. Estos almacenes son más grandes que el templo de piedra. En el interior, Colin encuentra un indicio de lo que se guardaba aquí. El hoyo está en el techo. Todo este impresionante edificio pudo estar repleto de granos. Estos silos enormes revelan que el templo tuvo una relevancia tanto económica como religiosa. Cabían 16.500 metros cúbicos de granos almacenados. Esa es una riqueza fenomenal. Estas reservas de granos podían alimentar una parte importante del ejército de Ramsés. Ramsés tenía tanto la riqueza para construir monumentos para adorarlo, como los recursos para alimentar a un ejército permanentemente de unos 20,000 hombres. De no ser por estos recursos económicos, los triunfos militares de Egipto no habrían sido posibles. Quizá Ramsés tuviera un gran ejército a su disposición, pero para entender cómo lo utilizó, Colin tendrá que estudiar más los monumentos que dejó atrás. En Abidos, en el recientemente descubierto palacio de Ramsés II, Same une varios fragmentos de cerámica que hallaron. Es muy fino el material. Tiene un lindo borde. A un lado de donde descubrieron la cerámica, los trabajadores hallan una fosa misteriosa. Tenemos una sorpresa. El calor deformó las piedras originales. Todo esto es piedra arenisca derretida. En la fosa hay moldes que coinciden con la cerámica a la perfección. Es como un momento congelado en el tiempo. Los moldes son indicios del propósito original de la fosa. Ahora vemos que lo que hallamos aquí es un horno. Same cree que este horno de cerámica se usó para fabricar cuencos para el palacio privado de Ramsés. Y tal vez fue usado por el mismo rey Ramsés. Nos acercamos cada vez más a él como persona, como faraón, como un ser humano. A unos metros del horno, Same descubre un misterioso nicho. Este fue excavado en el muro del palacio y sellado con antiguos ladrillos. Dentro había un objeto grande. Cerca de ahí descubren más nichos, pero también están vacíos. Son datos interesantes, pero muy confusos. Para comprender el propósito de estos extraños nichos, el equipo de Same continúa su meticulosa búsqueda. En la frontera con la antigua Nubia,
Ramsés construyó otro monumento colosal, el templo montañoso de Abu Simbel. Colin está aquí en busca de indicios de cómo la destreza militar de Ramsés contribuyó al éxito de su imperio. Estos son los grandes éxitos de los triunfos de Ramsés. Ramsés consolidó su imperio en el sur y avanzó al norte para enfrentar a sus poderosos enemigos, los hititas. En templos a lo largo y ancho de Egipto, registró su victoria contra los hititas. O eso quería que pensáramos. Alrededor del año 1300 a.C., los egipcios combatieron a sus archienemigos los hititas en la ciudad fortalecida de Kadesh, probablemente en la batalla de carros más grande de la historia. Los ligeros carros egipcios tenían ventaja sobre las pesadas máquinas de guerra de los hititas. Ramsés registró la victoria como una masacre, pero en realidad fue más bien un empate. Los dos reyes accedieron a una tregua, dando lugar al primer tratado de paz que se haya registrado. Eso permitió a los egipcios invertir todos sus recursos en actividades pacíficas, como edificar construcciones gigantescas como esta y abrir paso a una era dorada para Egipto. En lugar de librar costosas campañas militares, Ramsés forjó su éxito a través del dominio de la diplomacia. Pero para ganarse el corazón de sus ciudadanos, aún tenía que mostrarse ante ellos como un poderoso guerrero. Está montado en su carro, él solo, con las riendas atadas a su espalda, para poder disparar su arco. Sabemos que esto es una pieza de propaganda, porque incluso los jeroglíficos dicen que el portador de su escudo, Mena, iba en el carro con él. Ramsés fue un maestro en relaciones públicas antiguas, que con gusto manipuló la verdad para promover una imagen que fuera agradable a su pueblo. En el santuario interno del templo, Colin descubre otro secreto del éxito de Ramsés. Aquí, al colocar su estatua entre los grandes dioses de Egipto, Ramsés usó un astuto efecto de luz para proyectar su propia divinidad. 2 veces al año, los rayos del sol logran atravesar todo el templo e iluminan estas figuras en el santuario. Colin cree que Ramsés usaba este alineamiento solar para transmitir un poderoso mensaje, que él era la encarnación viviente del dios del sol. Realmente, aquí en Abu Simbel, Ramsés II no solo es un rey, él es un dios. En el palacio de Ramsés, en Abidos, Same ha descubierto otro nicho, pero este no ha sido vaciado. ¿Ya viste? Otro agujero. Sí. Hay otro agujero Está aquí. repleto. Están uno encima del otro. Contiene un sorprendente número de esqueletos. Es imposible determinar cuántos. Al menos dos Sí, 2 cráneos cráneos hasta ahora. Deciden buscar más nichos y encuentran más huesos sellados a lo largo de los muros del palacio. Hay cosas muy interesantes que están emergiendo. Los restos no son humanos, pero incluyen esqueletos de toro. Este descubrimiento podría ser evidencia de que Ramsés controlaba un misterioso culto religioso. Uno de los cultos más populares prosperó en la época de Ramsés: el culto a Apis. Los sacerdotes escogían un toro para encarnar al dios creador Ptah. Los egipcios adoraban al toro como un oráculo e interpretaban sus movimientos como profecías. Cuando un toro Apis moría, era enterrado ceremoniosamente y se elegía un nuevo toro. Ramsés promovió la adoración al toro durante su gobierno, reforzando su propia divinidad con este poderoso culto. Quizá Ramsés haya forjado el culto al toro, pero Same no cree que el palacio fuera un sitio para este culto sagrado.
A diferencia del culto a Apis, que enterraba a sus toros ceremoniosamente, estos restos fueron apiñados en las paredes sin ceremonia. Hasta ahora no hay ningún patrón. Están desperdigados de forma casi aleatoria. ¿Era este un sitio sagrado? O quizá el palacio privado de Ramsés se volvió un lugar para desechar cadáveres de ganado. Es un misterio que hay que resolver. En el Valle de los Reyes. El día de hoy, Alia y su equipo registrarán la historia, creando una imagen en 3D de la tumba del padre de Ramsés, Seti, con la esperanza de preservarla para futuras generaciones. Empacan cuidadosamente el valioso equipo de escaneo y parten hacia la tumba. La labor de hoy será aterradora porque nos preocupa. No queremos tocar nada. Los elevados techos de la tumba de Seti están a 6 metros de altura. Para capturar sus secretos, el equipo debe construir un gran andamio a solo centímetros de las valiosas paredes. ¿Podemos empezar armando la base, por favor? Tengan mucho cuidado. Cualquier error podría causar un daño irreparable a una de las tumbas más valiosas de Egipto. Chicos, ¿podemos empezar a armar todo? Tengan mucho cuidado de no apoyarlo. En el ala norte del Valle de los Reyes, Colin explora las inscripciones de la tumba de Ramsés II. En el 1213 a.C., tras 66 años en el trono, Ramsés murió a los 96 años y sellaron su momia aquí. En vida, Ramsés se declaró a sí mismo un dios, pero Colin ha venido aquí a descubrir si Ramsés tuvo el mismo éxito en su muerte. Ahí está Apep. Y Apep es la serpiente del caos. Es quien trata de detener al dios del sol. Los jeroglíficos muestran a Ramsés matando a la serpiente, un papel normalmente reservado para el dios del sol. Ese es el poder que Ramsés trata de controlar en su tumba. Quiere volverse como el dios del sol. En muerte, Ramsés planea asumir los deberes cósmicos del dios. En lo profundo de la tumba, un andamio sostiene la cámara funeraria de Ramsés. Una antigua inundación la dañó severamente. Pero cuando los arqueólogos descubrieron la tumba, la momia de Ramsés y casi todas sus riquezas ya no estaban. Su momia habría sido puesta aquí, en el ataúd. Pero ahora, ya no se encuentra aquí. La historia de Ramsés no termina aquí. Buscando su lugar de descanso final, John y Colin siguen un rastro a lo alto del acantilado. Oculto en el muro de roca hay un pozo secreto que normalmente está sellado. Hoy fue abierto, especialmente para su investigación. Pero es un largo camino hacia abajo. Desde aquí no veo el fondo. Es un pozo bastante profundo. ¡Wow! En la necrópolis de Asasif, en Luxor, el equipo ha excavado el pozo a una profundidad de 13 metros. Fatih cree que está al borde de un gran descubrimiento. ¿Qué hallamos ahora? Hallamos la entrada a un cuarto. Esto es muy importante para nosotros, es asombroso. La excavación ha descubierto lo que podría ser una cámara funeraria. La cámara está cubierta de escombros casi hasta el techo, pero aún así Fatih puede medir el espacio. ¡Wow! Es un espacio muy grande. Y cuando hay mucho espacio, significa que el dueño de la tumba es de alto rango. Es una señal prometedora de que quizá una momia importante esté enterrada entre los escombros. Pero a Fatih le preocupa la seguridad en la cámara. Se puede ver la grieta natural en la montaña. También es posible que un terremoto afectara a la montaña.
Un antiguo desastre geológico pudo poner en riesgo su integridad. Fatih hace salir a su equipo y busca a Sayid para una evaluación. La situación dentro de la cámara con las rocas es bastante mala. Parte del techo de la cámara ha colapsado. ¿Crees que debamos parar en la cámara adyacente? La situación es peligrosa. En este caso debemos detener la excavación. Ok, hay que llamar a nuestro arquitecto profesional para poder hallar la manera de fortalecer el techo. Sí, muy buena idea. El trabajo no puede continuar en la cámara hasta que venga el especialista y lo apruebe. El equipo tendrá que esperar para averiguar qué contiene adentro. En esta labor aprendes que debes ser paciente y tener esperanza también. Paciencia y esperanza. En el Valle de los Reyes. En la tumba del padre de Ramsés, Seti I, el equipo de Alia arma un gran andamio a centímetros de uno de los murales mejor conservados de Egipto. Cualquier daño podría ser catastrófico. Si se vuelca, sin duda dañaría la superficie de la tumba. Sí, por favor. Que el andamio no vaya a tocar las paredes. Cuidado, Hagar. La pared está detrás de ti. Claro. Solo le informaba a uno de mis colegas que está demasiado cerca de la pared. Creo que así está bien. El andamio está listo. Ahora deben calibrar el escáner 3D de láser que les permitirá modelar la superficie de los murales de la tumba con detalles microscópicos. El polvo es un gran problema. No importa lo mucho que sacudas las cosas, jamás se va. El equipo está listo y ya pueden comenzar. ¡Qué emoción! Es el momento de la verdad. ¿Dará resultado el trabajo duro de Alia? ¿O todos sus esfuerzos habrán sido en vano? Ahora vamos a ver qué pasa al presionar el botón mágico. Alia y su equipo empiezan a escanear. Cada cruce del escáner toma 3 minutos, así que deberán esperar ansiosamente para ver si su operación es un éxito. Me parece que estamos haciendo historia. El escaneo se completó y el equipo se apresura a revisar los datos. ¡Sí! Sí, así se hace. Sí. Muy bien. Esto es Buen increíble. trabajo, Al fin, parece que nuestro arduo trabajo rindió frutos. El escáner ha capturado a la perfección la superficie de la tumba con detalles microscópicos. Solo si logramos entender las complejas biografías de todas estas capas, podremos finalmente entender, preservar y proteger esta tumba. Estos registros ayudarán a preservar las decoraciones de las tumbas y quizá revelen más secretos sobre la vida de Ramsés y su padre, Seti. Solo un 10% de todo lo que hay ahí ha sido descubierto. Y hay mucho más por conocer y mostrar a las futuras generaciones. En el palacio de Ramsés, en Abidos, el equipo de Same está al borde de un nuevo descubrimiento. A diferencia de los esqueletos desperdigados al azar por el palacio, este toro fue enterrado ceremoniosamente. Es el esqueleto de un toro completamente intacto. Esto coincide con las prácticas del culto a Apis. Same cree que esto prueba que el palacio de Ramsés fue un lugar de culto sagrado. La gente veneraba a Ramsés y quería sepultar a sus toros aquí, en su palacio. Para aprender más sobre el culto, Same busca pistas que daten los esqueletos. Enterrados entre los huesos, hay fragmentos de cerámica que revelan una increíble nueva evidencia. La cerámica que encontramos por todos lados, estamos seguros de que es del período tolemaico, 1000 años después de Ramsés. Es una asombrosa revelación.
El período tolemaico fue la última dinastía del antiguo Egipto, así que este sacrificio se hizo 1000 años después del reinado de Ramsés. El culto de Ramsés todavía duró 1000 años después de su tiempo. 1000 años después de que Ramsés murió. Este lugar siguió siendo un lugar divino, un lugar sagrado, donde se realizaban ofrendas. Los descubrimientos de Same muestran que al infundir su adoración en el corazón y la mente de su pueblo, Ramsés labró su propio camino a la grandeza. Esto es historia. Es la historia de Egipto, es la historia de la humanidad incluso. Y es lo que estudiamos y es muy emocionante. Cerca del Valle de los Reyes. Por medio de su culto, el legado de Ramsés perduró. Pero para descubrir el lugar de descanso final de su momia, John y Colleen buscan en lo profundo de las montañas. En el fondo del pozo, John descubre pintado un antiguo mensaje. El texto describe actividades relacionadas con los segundos entierros que realizaron en esta tumba. Es un registro antiguo de las momias que mudaron a esta tumba hace 3000 años. Es como si los antiguos egipcios hubieran querido dejarnos pistas. «150 años después de la muerte de Ramsés, Egipto sufrió un período de descontento civil. Los funcionarios estatales ya no podían proteger el Valle de los Reyes, así que sacaron los tesoros de las tumbas y se quedaron con ellos. Pero aún veneraban a las momias reales enterradas ahí. Mudaron en secreto aproximadamente a 50 antiguos reyes a una ubicación oculta. Para averiguar el paradero de la momia de Ramsés, John y Colleen deben sumergirse más en la oscura y derruida tumba. Mira todo esto. Se ve algo inestable. Los cascos fueron una buena idea. Unos exploradores en 1881 descubrieron las momias reales y bosquejaron un mapa de dónde estaba cada faraón. En lo profundo del laberinto, John y Colleen descubren una pequeña cámara que pudo ser la tumba de Ramsés. No me esperaba esto. ¡Wow! El cuerpo de Ramsés II seguramente estuvo aquí, en esta cámara. Ramsés II pasó unos 28 siglos descansando aquí. Y eso es extraordinario. La momia de Ramsés se descubrió aquí. Su historia continúa al día de hoy. Su momia fue llevada al Museo de El Cairo, donde aún está en exhibición. Y que Ramsés II siga existiendo hoy es, en parte, un milagro. Aunque Ramsés no vivió para siempre en su tumba original, sí logró una especie de inmortalidad. Su nombre aún es recordado como el más grande faraón de esta antigua civilización. Y es a través de los secretos y pistas que dejó atrás que podemos revelar la clave de su éxito. Es aquí donde podemos armar la historia que conocemos de lo que pasó.